7:01, sigue con nosotros José Vicente Aro, abogado constitucionalista. Le dejaba una pregunta al aire. El presidente Nicolás Maduro, durante la juramentación de Carmen Meléndez como gobernadora de Lara, decía o advertía que quienes no se subordinaran a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, los gobernadores electos de oposición, pudiera asomarse la posibilidad de repetir las elecciones. Incluso habló de inhabilitaciones políticas. ¿Cómo, un poco para que la gente lo entienda, en qué basamento legal tienen que ir los gobernadores electos a una Asamblea Nacional Constituyente que aún no ha cambiado la Constitución y que no tiene una legislación y además un decreto que salió después de la elección? Sí, muy importante resaltar esto porque para el día de la elección, el 15 de octubre, no había ni norma constitucional, ni norma de las constituciones de los estados, ningún tipo de ley, ningún tipo de resolución del CNE que obligara a los gobernadores electos y proclamados a acudir ante una Asamblea Nacional Constituyente para poder juramentarse y asumir el cargo de gobernadores en cada uno de sus estados, especialmente estamos hablando de los gobernadores de oposición. Lo que vino ya después, sobrevenidamente, lo que surgió fue un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente posterior que se le está tratando de aplicar retroactivamente a los gobernadores electos, lo cual es inconstitucional porque ninguna norma como principio jurídico puede tener carácter retroactivo, no se puede aplicar hacia el pasado, donde se les impone esta obligación. Y se dice que si no cumplen con esta obligación, ellos podrían ser inhabilitados. Hay que resaltar que en Venezuela el régimen de inhabilitaciones, que es un régimen cuestionado y que está en manos de la Contraloría General de la República, por una parte, y de los tribunales de la jurisdicción penal, por la otra, no establece ningún supuesto en el cual una inhabilitación proceda por falta de juramentación ante una Asamblea Nacional Constituyente. Reitero, la juramentación constitucionalmente, legalmente, es ante el Parlamento de cada estado. Y, por otra parte, no hay un supuesto tampoco ni de vacante absoluta ni de vacante temporal que se dé en el caso de estos gobernadores, todos los cuales de oposición se han puesto a la orden para juramentarse ante los consejos legislativos. Si ellos están en la disposición de juramentarse ante los consejos legislativos, que es donde corresponde, no hay una vacante absoluta, una vacante temporal que justifique la realización de una nueva de las elecciones en esas entidades. Seguimos y caemos en el mismo punto de que son decisiones políticas. Son decisiones definitivamente políticas que están al margen de lo que es el orden constitucional, el régimen constitucional venezolano. Ahora bien, abogado, si se presenta el argumento de que en el artículo 349 dice que no se puede llevar la contraria, no se pueden impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente con respecto a este tema, ¿qué tiene que pasar? Fíjate, ese artículo es muy importante contextualizarlo con toda la Constitución como un todo. No se puede leer aisladamente. Es cierto que este artículo está dentro del texto constitucional, pero también es cierto que dentro del texto constitucional está el artículo 5 que se refiere a la soberanía popular. Y también es cierto que dentro de la Constitución está todo el régimen que regula la autonomía política de los estados. De manera que si uno armoniza entre esos y otras normas constitucionales como el artículo 2 que habla del pluralismo político, de la democracia, de lo que son los derechos humanos, especialmente de carácter político, si lo articulamos con el artículo 63 de la Constitución que habla del derecho al voto y de sus garantías, debemos llegar a una conclusión. Aquí lo que se debe respetar es la voluntad del electorado, de los ciudadanos cuando acudieron a votar. Y entonces ese artículo 349 de la Constitución lo que debe referirse y debe contextualizarse es que frente a un borrador de constitución que debería redactar esta Asamblea Nacional Constituyente, si ese fue su objeto de creación, frente a ese borrador de constitución, si ese borrador de constitución, ese proyecto de constitución se llega a presentar al pueblo y el pueblo lo llegare a aprobar mediante referendo, entonces ese referendo y esa decisión de la constituyente de someter a referéndum, bueno, no puede ser de alguna manera bloqueada por los poderes públicos, debe darse el referéndum, el pueblo debe votar si quiere una nueva constitución o no, y entonces en ese momento se decidirá, y lo decidirá el pueblo, si efectivamente quiere cambiar el régimen constitucional venezolano. Es decir, el artículo 349 de la Constitución no es una carta
blanca, no es un cheque en blanco para que la Asamblea Nacional Constituyente regule y pretende intervenir en todos los asuntos políticos venezolanos, sino en el ámbito de lo que debería ser su competencia natural única y exclusiva, que es la redacción de una nueva constitución, un proyecto de constitución, para someterlo a consideración de los venezolanos mediante referéndum, quienes decidirán, en último término, si aprueban o no una nueva constitución que sustituya a la presente. El tema también de las impugnaciones salió a relucir en este proceso postelectoral. Hay algunos candidatos específicos como José Manuel Olivares en Vargas, también en el estado Bolívar, que fue uno de los casos que más generó polémica además la semana pasada. Este proceso se tiene que hacer ante qué instancia y cómo lograr que se apruebe una auditoría cualitativa y cuantitativa, que es lo que ha solicitado en este caso la Mesa de la Unidad. Esto es posible, tomando en cuenta además el tema de las instituciones, que parecieran estar viciadas y además en favor de una sola tendencia política. Sí, aquí hemos resaltado siempre el tema y también lo han hecho las ONG, organizaciones no gubernamentales, observadores internacionales, instituciones académicas, la falta de autonomía e independencia por parte del CNE, por parte del Tribunal Supremo de Justicia y especialmente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Al margen de esto, sí hay que resaltar que hay dos etapas en el tema de las impugnaciones. Una etapa que se tiene que cubrir ante el CNE y que tiene que ser llevada de la mano por parte de quienes quieren impugnar con todo lo que se refiere a las auditorías. Aquí yo he visto declaraciones por parte de la Mesa de la Unidad importantes solicitando la auditoría cualitativa y cuantitativa del 100% de las elecciones regionales. Yo creo que esto es importante que se haga, pero también he visto declaraciones del oficialismo donde incluso Nicolás Maduro llegó en alguna locución a decir que él estaba dispuesto a que se haga una auditoría del 100% de los resultados electorales. Entonces, si ambas partes están de acuerdo en hacerlo, bueno, que se haga, pero que se haga con observadores confiables académicos. En Venezuela, en materia electoral, tenemos importantes, muy valiosos, y si se quiere, académicos y observadores internacionales confiables que ambas partes deciden para poder revisar esos resultados. Yo creo que si ambas partes están de acuerdo en eso, eso es una vía que hay que agotar. De lo contrario, ya una vez agotada esta vía, bueno, o pasada esta vía, ya tenemos que pasar a la vía de los tribunales. Concretamente, las impugnaciones se tienen que hacer ante la sala electoral de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, todo lo que coordina o que es la máxima instancia en materia de la jurisdicción electoral y que tiene todo un sistema, todo un ordenamiento para eso. Y en este sentido, bueno, el problema es el árbitro electoral, además del CNE, que es el árbitro electoral judicial, es autónomo e independiente. La conclusión de todos los expertos, instituciones académicas, no es independiente, no es autónomo, de manera que allí no habría una garantía, en teoría, pero es algo que hay que hacer. ¿Hay que hacer para qué? Para agotar las instancias a nivel del CNE, agotar las instancias a nivel de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Electoral, para poder acudir, como ha dicho la Mesa de la Unidad, ante instancias internacionales. Abogado, hay algunos comentarios de nuestra audiencia que quiero compartir con usted. Arnaldi Maurera nos escribe y le pregunta: ¿la Constitución actual murió entonces? Que a juro hay que hacer lo que mande la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, eso es un punto que siempre hay que resaltar. No obstante el hecho de que nosotros veamos que en el Palacio Federal Legislativo está instalada una Asamblea Nacional Constituyente que consideramos, por las razones que ya dijimos, ilegítima. No obstante eso, hay que recordarle a los venezolanos que la Constitución de 1999, votada por el pueblo el 15 de diciembre del año 1999, sigue vigente. Sigue vigente, no obstante la existencia de esa Asamblea Nacional Constituyente. Los decretos que está emitiendo, los acuerdos que está emitiendo esa Asamblea Nacional Constituyente al margen de la Constitución, que no se corresponden con lo que debe hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que es redactar un proyecto de Constitución, un borrador de Constitución, son decretos que están al margen de la Constitución, se han constituido una especie de paraconstitución o constitución paralela, ilegítima, que se trata de imponer a los venezolanos, pero siempre hay que recordar, y yo creo que ahora más que nunca, los venezolanos, la oposición, los líderes políticos, cualquiera sea su tendencia, tiene que tener claro algo. La Constitución del 99 sigue vigente, la Constitución venezolana sigue vigente, y todos los poderes públicos y todos los ciudadanos,
cualquiera sea su tendencia política, deben obedecer, cumplir y hacer cumplir la Constitución venezolana. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ustedes. Un placer conversar con usted. Estábamos conversando con José Vicente Aro, abogado constitucionalista, ayudándonos a entender un poco el panorama legal y político de nuestro país. Son las 7:11, nos vamos contigo, vea, información de espectáculos.